Y vamos a empezar. Buenas noches. Ya están listos con su Biblia, su manual, y vamos a estar haciendo algunas anotaciones también. Vamos a darle continuidad a la sesión 1 que estuvimos tomando el viernes pasado. Y antes de seguir a la sesión 2, vamos a recordar algunas enseñanzas que estuvimos viendo el viernes pasado, ¿correcto? De manera panorámica vamos a definir nuevamente lo que es hermenéutica. Un voluntario levanta su mano y habla. Hermana Angie. Ok, es el arte de interpretar la Biblia. Muy bien, vimos la palabra agiógrafo, que significa ¿qué? Ok. Muy bien, viene de una palabra compuesta, agios, que es santo, y grafos, que es escritura. Entonces, un escritor bíblico. Pregunta, ¿puede haber más agiógrafos en la actualidad? No, los que fueron ya fueron establecidos. Ya no puede haber agiógrafos porque ya fueron. La Biblia registra que hubo más de 40 agiógrafos, más de 40 hombres que fueron inspirados. De hecho, dejé una tarea que tiene que ver con la inspiración verbal y plenaria. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ahorita la vamos a retomar porque vamos a ir dándole cauce al tema de hoy, pero vamos a seguir recordando. Entonces vimos a geógrafos, vimos dos palabras que la Biblia las traduce como inspiración. ¿Alguien recuérdeme la que está en 2 de Timoteo 3:16? Ok. Theopneustos, que significa ¿qué? Exhalar, ¿correcto? Soplar, el soplo de Dios dirigiendo en este caso a los agiógrafos a que ellos escribieran lo que futuramente iba a estar establecido en nuestra Biblia, en la escritura. Y después Pedro también, primera de Pedro capítulo 1 versículo del 19 en adelante, menciona otra palabra. ¿Cuál es esa palabra? Feromenoi. Entonces aquí lo tenemos. La primera palabra es un agiógrafo. Agiógrafo. Vimos también la palabra theopneustos y la palabra feromenoi. ¿Correcto? Esos fueron básicamente las tres palabras. Entonces definimos hermenéutica, vimos lo que es un agiógrafo, vimos estas dos palabras y vimos 5 revelaciones que Dios ha tenido a bien para tener comunicación con el ser humano. ¿Cuáles son esas 3? Perdón, esas 5. Voy a mover esto un poquito para acá. Ok, vamos a ponerlo de este lado. Muy bien, la primera, aquí ponemos 5 revelaciones. La primera, ¿a través de qué? A través de la creación. Romanos 1:18. Ok, número 2, a través de, ok, el mensaje dado a los profetas. Eso está en Hebreos 1:1. Después vimos que Dios también, la máxima revelación, la revelación sensorial, la revelación completa, lo que se conoce, y aquí es otra palabra, correcto, que vimos también, que son tecnicismos. ¿Qué es un tecnicismo? Una palabra que poco se usa dentro de las iglesias, que es la kenosis. Eric sabe muy bien qué es la kenosis. ¿Qué es la kenosis, Eric? Ok, se conoce teológicamente como la doctrina del vaciamiento. La del vaciamiento, y está en Filipenses capítulo 2 y capítulo 3, cuando la palabra declara que Jesús, siendo Dios y estando en forma de Dios, no escatimó ser Dios, sino que dice la Biblia se despojó. Esa palabra despojó la podemos identificar en la kenosis, significa se vació, vaciar. Jesús se vació, Dios se vació y vino a la tierra tomando forma de ser humano, dice la Biblia, y entonces la tercera revelación es a través de la persona de Jesús.
Eso lo podemos ver. Solamente estoy dando algunas referencias, pero yo di la referencia de Juan 1:14. ¿Correcto? Después tenemos como cuarta revelación, Dios se revela a través de la Biblia. Ok. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien recuerda lo que dice esa parte de la escritura? ¿Cómo dice? Ajá. No había. Ok, gracias. Toda escritura, ok, en el hebreo diría plero, grafos, ten, teosnestus, ok. Toda escritura es inspirada, teosnestus, es decir, soplada por Dios. Por eso tiene algo especial. La propia epístola a los hebreos dice que la Biblia es como una espada de dos filos, que entra, dice, rompe todo lo que hay de manera corporal, rompe, traspasa las coyunturas, traspasa las capas de la piel y llega y se aloja en el corazón. Entonces es esa parte donde podemos referirnos a que es inspirada. Y finalmente la quinta revelación, hablamos de que también Dios se revela a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Di Juan 17:6, ¿o cuál di? Ok, entonces básicamente estas serían como que el resumen de lo que vimos la semana pasada. Ok, hablamos de que en sí, ¿sí, hermano? Ok, ¿qué cita es entonces? Ajá. Ok, ¿qué cita es, hermano? Ok, ¿cómo dice? Exacto, esa es, gracias. Esa exactamente. De hecho, cada una de las revelaciones tiene bastantes citas que respaldan lo que yo digo. Vamos a ver algunas reglas de la interpretación bíblica. Por ejemplo, la primer regla de interpretación, esto es algo nuevo, no viene en el manual y no lo hemos visto, es que no podemos hacer teología de un versículo, no se puede. No puedes hacer teología de un versículo, porque entonces vamos a caer en desarrollar malas interpretaciones. ¿Sí, hermano? Ok. Ok, 14:16. Vamos a ponerla ahí. Gracias, hermano. Ok, qué bueno que estén atentos y enganchados. Entonces, una de las reglas básicas para interpretar la Biblia, nosotros reiteramos, tenemos que tener ciertas reglas. Hablábamos de que el carpintero tiene que tener sus herramientas específicas para poder llevar a cabo el boceto y finalmente concluir en su obra maestra una silla, una mesa, un sofá, un mueble, lo que sea. Nosotros como exégetas, y ahorita voy para allá un poquito, ok, entonces vamos a ver la palabra, que ahorita la vamos a ver, la palabra exégesis. Ok, ¿qué es una exégesis? Les dejé de tarea también que googlearan preposiciones en griego, no sé si lo hicieron. ¿Sí? Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Bueno, ese es en el ámbito gramatical, pero está bien. Lo vamos a hacer muy sencillo para que no sea difícil de entender. Ok, muy bien. ¿Alguien encontró esa? Voy a ver si logro encontrarla aquí. Espérenme tantito.
Ah, miren, aquí está. Hay muchas, pero yo agarré esta. Sale, vamos a piratearnos las. Ah, ahí está, miren, chequen. Ahora, no les dé miedo ahorita, por ejemplo, esto ya es griego, pero solamente quiero que tomemos dos preposiciones. Una preposición que es, bueno, es una palabra que identifica lugar o tiempo dentro de una palabra o dentro de un texto. Por ejemplo, de este lado tenemos eis. No me acuerdo si la semana pasada yo hice el circulito y le puse la flecha para afuera y la flecha para adentro. ¿Sí? Bueno, aquí está muy claro. Por ejemplo, tenemos eis, que nos da una flecha de afuera para adentro, y también tenemos ek, que nos da una flecha de dentro para afuera. Por ejemplo, tenemos para, que eso sí me acuerdo que lo dije el viernes pasado, que es una línea fuera. Y de ahí tenemos muchas palabras en el castellano: paramédico, parabrisas, paraguas, paralítico, ¿qué más? Paralelo, parasol, parabrisas, ajá, ok. Incluso viene paracleto. ¿Han escuchado esa palabra en la Biblia? Paracleto es una palabra griega que significa al lado de. Entonces, sí se acuerdan, ¿no? Los que tomaron discipulado se dan cuenta que para es una preposición que indica que está al lado de. Porque tenemos nuestro objeto, que es el círculo, y la preposición para, aquí la tenemos. Y la preposición para nos indica que está al lado de. Ok, ahí tenemos jupo, que es por debajo. Por ejemplo, tenemos pros, no me importa lo demás. Yo solamente quiero enfocar dos. ¿Por qué? Porque entonces, para identificar la palabra exégesis, yo voy a comprender que viene, también la partimos en dos. Ek. Ok. Ok. Esto vendría siendo exégesis, partida en dos. Y después tenemos eisegesis. Ok. Quiero hacerlo muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí viene ei y viene lo mismo. Ségesis. Ok, bueno, estoy escribiendo un poquito en griego, mi griego todo raro, pero hago el intento de hacerlo. Entonces, ¿qué es? Fíjense, una exégesis es extraer. El círculo, hagan de cuenta que es la Biblia. ¿Qué significa exégesis? Que la Biblia de adentro para afuera va a sacar el mensaje. Nosotros como intérpretes, ¿qué vamos a tratar? De acercarnos a la Biblia, pero que la Biblia nos dé el mensaje, nos dé la idea, nos dé la esencia. ¿Qué es una eisegesis? Una eisegesis, como está aquí. Una eisegesis es cuando yo, que estoy aquí, le digo a la Biblia lo que quiera que yo diga. Bueno, como quiero que las hermanas empiecen a traer velo a la iglesia, pues me voy a excusar con un versículo bíblico. A ver, entonces empiezo. Aquí dice que las mujeres usen velo. No me gusta cuando las mujeres predican. Entonces voy a excusarme, voy a hacer una eisegesis. Yo le voy a decir a la Biblia lo que yo quiera que diga, la saco de contexto y leo un versículo donde Pablo le dice a la iglesia en Corinto que la mujer calle en la congregación y que se dedique a tener hijos y a criarlos. Por eso la primera regla interpretativa es: no puedes hacer teología de un versículo. ¿Ok? Así que, hermanos, no se espanten ahorita con el diagrama que vimos. Eso se ve ya cuando van avanzados haciendo una interpretación de diagramación o semántica, que ahorita no podemos hacerlo, estamos todavía empezando principios hermenéuticos. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque en el manual vamos a ver lo que es una exégesis. Una exégesis es un estudio que cuando nosotros estamos empezando, quiero escuchar opiniones. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que una persona se debe de tardar en hacer una prédica, en preparar una prédica? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Horas?
¿Cuántas horas? Sí. Ok. Muy bien. Ah, bueno, muy bien, hermano. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo? Los que han predicado, ¿cuánto tiempo se han tardado en hacer una enseñanza para predicar? ¿Mínimo 8 horas? No, pero para predicar una enseñanza. Ajá. ¿40 minutos? No, 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 o sea, no para predicar, sino para preparar. 8 horas. Ajá. 4 horas. Ok, hermano Gus. ¿Me apagas el ventilador, por favor? ¿Me ayudas a abrir aquella, por favor? Sí, hermano, lo escuchamos. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Una intervención más. Sí. Ok. Ok. Muy bien. Las respuestas estuvieron muy, muy comprensibles. Se habla, los estudiosos dicen que cuando apenas empiezas a conocer el ABC del cristiano, y muchos ya quieren predicar, para preparar una enseñanza que después va a ser una prédica, porque toda prédica debe de ser una enseñanza. No todas las enseñanzas son prédicas, porque tú preparas una enseñanza, pero tal vez la predicas, o tal vez das un curso, o tal vez das una clínica, o tal vez una cápsula, ¿ok? Entonces, para preparar una prédica, dice el hermano Gordon Fee que si apenas estás iniciando son 52 horas en una prédica. 52 horas orando, estudiando, obviamente. Tienes que tener una preparación, como lo indica en el manual al principio. Debes de estar conectándote con Dios, porque si no, no va a haber revelación. Va a aflorar mucho la conectividad que tú tengas con Dios en cómo vas a interpretar la Biblia. En donde yo comentaba al inicio, en los requisitos para tomar el curso, que debes de acercarte al texto, a la Biblia, sin ningún prejuicio, y sabiendo que la Biblia te va a hablar a ti, como lo vemos acá. La Biblia te va a hablar a ti. De la Biblia entonces va a salir el mensaje para nosotros. No nosotros vamos a decirle a la Biblia lo que tiene que decir. No, porque yo mencionaba algunos versículos la semana pasada donde dice Proverbios 31:6, que al que esté angustiado o abatido, denle una cerveza. Entonces, si de repente yo quiero, y hay sectas que han tenido como estos tipos de interpretaciones, y entonces de repente dice eso, pero no ven el contexto. Entonces, de esta manera, bueno, unos dicen, bueno, si apenas empiezas, o sea, si estás recién convertido y quieres conocer la interpretación, son 52 horas de cajón.
Obvio, no vas a estar predicando cada 8 días. El pastor te va a poner a predicar, no sé, cada 3 meses, cada 6. Entonces tú tienes que tener una seriedad. Lo que ha pasado actualmente es que en muchos casos ya los pastores no se preparan. Y nos hemos ido con ese triste pensamiento de decir, no, yo voy a decir lo que el Espíritu Santo me diga, pero no me voy, porque la mucha letra mata, hermano. O sea, otro versículo totalmente sacado fuera de contexto. No, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces yo prefiero orar y que Dios me revele. O sea, conozco predicadores que se suben al púlpito sin haber tenido siquiera un poquito de lectura, y se suben y en el momento ellos empiezan a predicar según ellos lo que el Espíritu les revela, aunque ojo, Dios sí lo hace. Porque ha habido momentos en que a mí yo traigo mi prédica preparada y predico otra cosa, o me desvío y me aviento, no sé, menos tiempo o más tiempo, porque también la hermenéutica no debe de encuadrarnos. No debemos de decir, pues sí, exactamente lo que diga la hermenéutica. No, solo es una guía, pero nos lleva a tener seriedad, que es lo que Pablo le dice a Timoteo. Procura con diligencia presentarte para dar defensa de tu fe. ¿Qué significa eso? Estar preparado. Tener conocimiento bíblico, pero no solo conocimiento bíblico. Dice este intérprete de la Biblia, Stanley Horton, que debemos de ser polivalentes. ¿Qué significa polivalentes? Tener diferentes conocimientos en diferentes áreas. Conocer lo que está pasando en nuestra actualidad. Y a la luz de la Biblia, al momento que yo predique, yo voy a ser puntual en mi enseñanza. Entonces, para esto yo me acerco al texto sin prejuicios y esperando que el texto me hable a mí. Para esto entonces, y básicamente en lo que lleva este curso es decir, bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo que se conoce como el círculo hermenéutico, sin ver sus notas. Sin ver sus notas, vamos nuevamente, aquí tenemos el 1, es básicamente lo que vamos a ver en el curso. Estos 4 pasos sencillos. El primer paso es el CT, que significa ¿qué? Contexto temático, el tema que se viene dando. Hablábamos, hermanos, vamos a ponernos de pie porque donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Y no tiene nada que ver con el inicio de una reunión dominical. Porque desde el 5 versículos antes dice, si tu hermano pecó contra ti, ve y enfréntalo, habla con él. Si no escucha, trae a 2 testigos. Si no escucha, dile a los líderes. Y si no escucha, hágalo público en la iglesia. Es como la logística, porque donde están 2 o 3, es decir, donde hay testigos y me pones a mí como prioridad y no se hace chisme, yo lo respaldo. Entonces no tiene nada que ver con que, hermanos, vamos a empezar la reunión. Somos 5, la Biblia dice si hay 2 o 3, ahí está él, ¿no? Entonces pasajes como esos, el contexto temático. Lo estoy retomando porque algunos me comentaron que me fui bien rápido la semana pasada. Y entonces repito, el punto es que se les haga fácil el aprendizaje, reiterativo. Por eso voy a estar siempre puntualizando CTTH, ALG y UR, unidad de la revelación. Después del contexto temático tenemos el trasfondo histórico. Por ejemplo, cuando lleguemos a esa clase que lo tienen en su manual, vamos a ver figuras retóricas. ¿Qué es un sarcasmo? ¿Qué es un pleonasmo? ¿Qué es un eufemismo? ¿Qué es una hipérbole? ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una sinécdoque? ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es numerología, gematría? Todo eso a la luz de cómo yo interpreto la Biblia. De manera que entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ahorita se me viene a la mente. Cuando la Biblia dice que si tú tienes un comportamiento de rebeldía con Dios, tus obras, por muy buenas que sean, llegan a ser como trapos de inmundicia, ¿no? Entonces uno lo lee, por eso a veces uno no le entiende a la Biblia o se le hace aburrido porque lo lees y no tiene un sentido. Esa es una figura retórica que se llama un eufemismo. ¿Qué significa? Un eufemismo es comunicar algo de manera suave, que no se escuche como muy directa. Es una indirecta pero suavecita, ¿no? Mira, ese vestido te veías un poco mejor el domingo pasado, pero no se te ve mal. Entre las mujeres eso es como shh. O sea, le estás diciendo, ese vestido se te ve mal, pero entonces suavizarlo se llama un eufemismo. Vuelvo al texto. ¿Qué sucede? Entonces está hablando el profeta y dice, si tú vivir es en rebeldía contra Dios, o
Si tú vives en rebeldía contra Dios y aún así haces y trabajas para la iglesia y vienes a cantar y vienes a enseñar y vienes a servir, bueno, tus obras son como trapos de inmundicia. ¿Saben qué son los trapos de inmundicia? Un trapo de inmundicia es una toalla femenina usada. Entonces, tú dices, eso, sí, el olor, lo fétido, el desecho. Entonces es una forma en que la Biblia habla. Así como nosotros los mexicanos tenemos los mexicanismos, en la Biblia también los hay. Me cayó el 20. O sea, tú lo dices eso en Centroamérica y 20, no, pues no veo en ningún billete. Me tienes con el Jesús en la boca. En verdad, a ver, abre la boca. O sea, tú escuchas eso y en algún momento, por ejemplo, a mí que me ha tocado traducir, aunque lo correcto sería interpretar una predicación del inglés al español, que Eric también lo ha hecho. A veces hay como que frases que a veces uno no o sea, tienes que interpretarlas. Porque, por ejemplo, tú no puedes decir eso en traducción al inglés, me tienes con el Jesús en la boca. O sea, tú no puedes decir literalmente eso porque pues, te van a decir, pues, ¿qué tiene que hacer Jesús en tu boca? ¿No? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo para seguir adelante, cuando la Biblia dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico en el reino. Entonces no tiene sentido. Todo tiene una interpretación. Su trasfondo histórico y su análisis lingüístico te dice, por ejemplo, que el ojo de una aguja era la puerta pequeña, porque las ciudades tenían 3 puertas de acceso, donde entraba la carga, los materiales pesados que normalmente venían para construcción, donde pasaban los comerciantes y donde pasaban los grandes líderes políticos. Donde pasaban los comerciantes era una puerta muy pequeña. Eran puertas pequeñas. Acuérdense que estaban amuralladas por las cuestiones de guerra de aquel tiempo. Entonces se amurallaban las ciudades y el ojo de la aguja era la puerta pequeña de la entrada a la ciudad. Entonces dice, es más fácil que traigas al camello y lo estés jalando y le estés dando la patada para que afloje y vaya entrando. Es más fácil y además de las jorobas que tienen, es más fácil que metas al camello, porque en ese tiempo era muy difícil. Es más fácil que metas al camello por la puerta de los comerciantes aunque un rico entre al reino. Entonces ya te cambia el panorama. Y tú dices, a eso se refiere. Sí, porque está escrita la Biblia en otra cultura, en otro tiempo, bajo otras circunstancias políticas, sociales, religiosas, económicas. Entonces todo eso lo tenemos que ver. Después del TH viene el ALG, que es el análisis lingüístico gramatical. ¿Correcto? ¿Sí vamos bien hasta acá? Si tienen alguna duda, levantan su mano y la hacen. El análisis lingüístico es analizar el texto. Por ejemplo, a veces hay personas que me dicen, oye, ¿cómo tú puedes hacer una predicación? Y me han dicho, es que cuando predicas se ve como sencillo, pero ¿cómo encuentras esas enseñanzas? Porque yo cuando leo la Biblia, pues no sé primero por dónde empezar, no sé qué predicar, no sé qué herramientas utilizar. No se preocupen, eso es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es que invertir. Menos series, más libros. Menos teléfono, más Biblia. Y entonces las pautas se van dando de manera sencilla. El análisis lingüístico, por ejemplo, en Lucas 9:23, se acerca un joven a Jesús y le dice, oye, quiero seguirte. Entonces Jesús le da 3 pautas bien interesantes. Le declara lo siguiente: bueno, si quieres ser mi discípulo, el que quiera ser mi discípulo, número 1, tome su cruz. Número 1, niéguese a sí mismo. Entonces negarse. Número 2, tomar la cruz. Y número 3, seguirlo. Negarse, tomar y seguir. Si nosotros, por ejemplo, a la luz del análisis lingüístico, le ponemos marcatexto a los puros verbos, escucha, porque este es un tip que no lo va a escuchar en ningún otro lado, y aquí gratis yo se lo estoy dando. Sí, ve el texto, léelo 5 veces. Ahora subraya los verbos, ¿no? Hay que saber qué es un verbo. Un verbo es una acción. Los verbos no conjugados se llaman infinitivos o verboides. Normalmente terminan en ar, er, ir: jugar, saltar, correr, navegar, cantar,
un verbo no conjugado. Un verbo conjugado, ¿qué es? Yo jugué, ya está conjugado. ¿En qué tiempo? Pasado. Yo jugaré, ya está conjugado. ¿En qué tiempo? En futuro, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hacer eso, pues nada más subrayo, ok, empiezo a poner marcatextos a mis verbos, y esos verbos son los que están ahí y son los 3 puntos de una enseñanza, ¿no? Es como que el ABC del análisis lingüístico. Yo les decía que vamos a tomar un tiempo para incluso empezar a escribir en griego, que también está bien sencillo. Entonces nos vamos a ir dando cuenta de que en el análisis lingüístico nos vamos a ir dando cuenta de que tienen diferentes signos. En el español, y bueno, nuestro conjunto de signos se llama abecedario. No, tal vez van a aprender algo esta noche. Entonces, el de nosotros se llama abecedario. El griego se llama alfabeto. ¿Es correcto llamar alfabeto a nuestro sistema de signos? No, porque no es alfabeto, aunque así nos lo enseñaron, ¿a poco no? El alfabeto, no, A, B, C, no es alfabeto, es abecedario. El alfabeto es el griego: alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, iota, epsilon, lambda, kappa, mini, chi, omicron, omega y todo. Y finalmente tenemos el alefato: alef, bet, gamma, dan, que es la parte hebrea. Lo comento porque es lo que tiene que ver con la Biblia. Entonces este es español, este es griego y este es hebreo. En resumidas cuentas, es el análisis lingüístico, que es bien padre. Ya cuando empezamos a sumergirnos un poquito, les voy a decir qué aplicación gratuita van a bajar en su teléfono y que puedan identificar palabras en griego y que les va a dar su significado. Entonces ya todo lo tenemos a la mano. Algunos, los que estaban tomando hermenéutica hace unos meses, compraron un diccionario del griego al español, que también lo vamos a desempolvar, no se preocupen, y vamos a usarlo. Entonces, básicamente ese es nuestro círculo hermenéutico. El último punto, ¿alguien recuérdeme cuál era aquí? La unidad de revelación. ¿Qué era? ¿Qué era la unidad de revelación? ¿No la dijimos? Un texto a la vista de toda la Biblia. Pues es que aquí dice que la mujer calla en la congregación. ¿Y qué dice toda la Biblia? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice Esdras? ¿Qué dice Débora? ¿Qué dice Esther? ¿Que calle? Texto a la vista de toda la Biblia. Ese versículo lo vamos a poner a la vista de los 66 libros para no hacer herejías. Ok, entonces de esa manera nosotros estamos entrando ya en la parte de nuestro manual a la página 11. Ok, solo la resumimos así de volada. De hecho, los que no vinieron la semana pasada no hay problema, ya ahorita resumimos todo lo que vimos. Ok, la exégesis, entonces, lo acabo de comentar, es extraer de la Biblia a mi vida. Y hay una relación, vamos a la página 12. Diferencias entre la hermenéutica y la exégesis. La exégesis, entonces, es un estudio cuidadoso del texto. Yo mencionaba que Gordon Fee, un máster en teología, es escritor de más de 50 libros, es uno incluso de las personas, de los escritores que más ha influenciado en mi vida en relación al estudio serio y exegético de la Biblia. Este mismo escritor dice que ya una persona que lleva más de 5 años predicando se tarda 8 horas, no menos. No menos. Bueno, porque, y aquí está mi esposa, no me va a dejar mentir. Yo en la semana empiezo a pensar que voy a predicar el domingo, voy analizando, veo algo, unas noticias en las redes sociales, lo guardo, lo voy de hecho yo tengo así en mi teléfono, lo tengo distribuido, tengo notas, una palabra que nunca había escuchado, yo saco mi celular y la anoto en las notas y en la semana la estoy repitiendo. Por ejemplo, una de las últimas palabras que aprendí es la palabra lúgubre. ¿A alguien se la escuché? Y nunca la había escuchado. Entonces saqué mi teléfono y anoté lúgubre y significa oscuro, ¿no?
El panorama es lúgubre, de hecho apenas la usé, no sé si, o sea, fue como el estreno de esa palabra, ¿no? Y se siente bonito cuando tu vocabulario lo vas ampliando. Entonces ya lo escuché y dije, se escuchó bonita, pero ¿qué significa esto? Ok, la voy almacenando. Tengo un glosario en mi teléfono. Y entonces cuando estoy aburrido, en lugar de andar haciendo otras cosas, bueno, ver fútbol sí lo hago, ¿no? Pero, polivalente, lúgubre, sui generis. Entonces voy llegando, aquí tengo otra palabra nueva y las estoy repasando, las tengo en la mente. O sea, es un tip para enriquecer el vocabulario. ¿Por qué? Porque a la hora tú de exponer la palabra, ¿ok? Y este es un tip, la tienes que hacer de manera sencilla. Tú das la palabra e inmediatamente das un sinónimo, que es lo que normalmente yo hago, no sé si se han dado cuenta. Entonces yo, no sé, estoy predicando y digo, hermanos, entonces cuando los discípulos estaban en la barca, ellos vieron que el panorama estaba muy lúgubre, estaba muy oscuro, estaba muy gris. Entonces lo que yo les estoy diciendo es eso, implícitamente les estoy dando el significado de lúgubre. De esa manera que yo crezco, porque aparte lo que dice la Biblia, cuando tú presentes la palabra, preséntala de manera diplomática. Embellece, porque es un arte. Por eso no cualquier persona da una predicación, la puede dar cualquiera, pero la autoridad va investida, número uno, por la relación que tienes con Dios, y número dos, por lo serio que eres al momento de interpretarla y de darle la seriedad que conviene. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, diferencias entre la hermenéutica y la exégesis. La hermenéutica dijimos que es el arte de interpretar la Biblia, y la exégesis es el arte de sacar la esencia y dársela a la gente. O sea, esa es la exégesis. Dios trajo pan, pues yo voy a la mesa del Señor, agarro el pan y se lo llevo a la gente. La exégesis siempre debe de terminar en una prédica, en una enseñanza, en un video didáctico en pro de promover una verdad bíblica. Entonces es nuestra labor. Ustedes se van a convertir en exégetas. ¿Cuándo? Cuando apliquen el círculo hermenéutico. Porque, repito, de repente hay predicadores que se chutan una prédica en media hora y uno dice, pues ¿cómo lo hiciste? Si yo, que me metí 4 años a un instituto, 3 años me las pasaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y después biblioteca, tú te metes a la Nasander y te haces un ratón de biblioteca, y de los 20,000 tomos que hay o títulos en la librería, tú llegas a conocer 5,000 por lo menos de vista. Y después, predicando algunos años, todavía yo tengo que invertirle mucho tiempo a una enseñanza, porque eso también me habla del compromiso que tengo, número uno, con Dios y con el pueblo. ¿Sí me comunico, hermanos? O sea, vemos la importancia, y es muy hermoso esto. Sí, Gaby. Es el arte de agarrar una esencia bíblica y darla a la gente. Entonces tú eres un tú eres un puente. Tú eres un puente de transición, que Dios te da un mensaje y que tú eres encargado de llevar ese mensaje. Es lo único que haces. Ahora, esa es otra rama. El arte de comunicar es la homilética, que si Dios nos permite, en algún tiempo voy a preparar también algún manual, y me encantaría dar un curso de homilética, el arte de predicar, ¿no? Entonces tu introducción, tu palabra conectiva, tu proposición, tus puntos, 1, 2, 3, 4, 5, el clímax, tu conclusión, tu aplicación y tu ministración, punto por punto. Y está muy padre, pero si todavía no lo permite la pandemia y todavía no llega el Señor, en algún momento tengo planeado hacerlo. Entonces, fíjense qué sencillo es comprender la hermenéutica. Solamente esos 4 puntos. Viendo aquí, no voy a leer todo, porque el manual de 80 páginas está para que usted lo lea en su casa. De hecho, usted tiene que estar leyendo la clase, y cuando venga usted ya tiene leída la clase, para poder ahorrarnos un poquito de tiempo. Entonces está formado por un conjunto de principios de interpretación, que son los que acabo de mencionar: contexto temático, trasfondo histórico, análisis lingüístico gramatical y la unidad de la revelación. Sin embargo, la exégesis toma estos principios y se vale de ellos para aplicarlos. La exégesis te lleva a poner ya en práctica la hermenéutica.
Más abajo vamos a ubicar que la exégesis es o son las herramientas que necesitas, y la hermenéutica son las herramientas, y la exégesis es quien usa las herramientas para darle funcionalidad a algún artefacto o para llevar a cabo el propósito por el cual fueron creadas esas herramientas. Entonces es algo interesante. ¿Y por qué y para qué la hermenéutica y la exégesis? Por la naturaleza de la revelación. Lo que comentaba, la Biblia fue escrita por una gama variante de escritores, de hagiógrafos, más de 40, en un periodo de ¿cuánto? 1600 años. Entre ellos, díganme qué tipo de personas Dios escogió como hagiógrafos. Por ejemplo, políticos, pescadores, médicos, reyes, pastores, literales pastores, jueces, estadistas, asesinos, rateros. ¿Qué más? Ok, cortesanos. Ok, entonces un sinfín de personas, recaudadores de impuestos. Ok, personas con mucho conocimiento, pero personas también que no acabaron ni la primaria, como el caso de Pedro. Entonces la Biblia fue escrita por eso. El momento histórico y los lugares que se describen en la Biblia son muy distintos y distantes unos de otros, porque la Biblia se empieza a escribir en la media luna fértil entre el Éufrates y por lo menos la descripción, ¿no?, del Edén, y la empieza a escribir Moisés en el desierto, el Génesis, pero se escribe en diferentes partes. Pablo escribe 6 epístolas desde Roma estando en prisión, pero también escribió estando en Corinto. Ahí redactó la epístola a los romanos. Pero también escribió desde Antioquía, pero también en Jerusalén. Mateo, Marcos y Lucas escribieron también, cada uno de ellos con un enfoque. Mateo escribió a los judíos, Marcos escribió a los romanos, Lucas escribió a los griegos, él era griego, y Juan escribe a la iglesia universal. Por eso es que es más sencillo entender a Juan. Sin embargo, tú lees Lucas, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en su idioma original, y vas a encontrar más de 200 términos médicos, porque él era un médico. Entonces Dios respetó su personalidad. Por eso es muy importante entonces no solamente acercarnos a la Biblia a la ligera. No, tienes que comprender todo lo que está pasando. Vas a leer un pasaje bíblico, por ejemplo, vas a leer Romanos. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Romanos? Estaba en Corinto. ¿Qué estaba pasando con los de Roma? 2 años más adelante lo decapitaron en Roma. Entonces todo eso te dice, entonces por eso le dijo a estos tremendos que fueran transformados a través de la renovación de su entendimiento, porque los romanos andaban viendo qué filosofía nueva había, y ellos le daban más valor al sentimiento que a la razón. Los griegos era al revés, los griegos eran más pensantes. De hecho, la mayor parte de la sabiduría humana viene de Grecia. Las bases, aunque incluso hablando, aquí está el hermano Gus, que él es abogado y tiene especialidad, tiene una maestría también, ¿no, hermano? Y tiene mucho conocimiento en esto. Los principios incluso del derecho se dan en Grecia y después viene como del derecho romano, pero se legislaba ya en Grecia y todo eso se absorbe. Entonces estamos viendo que es muy importante poder leer el texto en relación, número uno, a su contexto temático, a su contexto histórico y a lo que la Biblia nos va desglosando. De manera que debemos evitar de cualquier manera llegar a caer en un desvío o error doctrinal. Los idiomas originales en los que se escribió la escritura fueron escogidos por el Espíritu y tienen sus propias dificultades. Ejemplo, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Tú agarras un libro en hebreo y tú no lo abres como nosotros, ¿no?, de aquí para acá, y lo empiezas a leer así. No, se abren del otro lado y se leen de derecha a izquierda, y no tiene vocales. No tiene vocales el hebreo bíblico. Las vocales se le pusieron 8 vocales, pero ya hasta el siglo 8 con los masoretas. La Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, sino hasta el tiempo de los masoretas. Entonces tú ves todo eso, pues cada idioma tiene sus peculiaridades. Por eso yo decía, al final de las 10 semanas, yo hablé con mi maestro de griego, y él va a venir a darnos aquí 2 sesiones de griego, de introducción al griego.
O sea, porque él sí es un crack, lleva más de 30 años dando griego. Y yo creo que podemos absorber mucho y de manera sencilla. Por lo tanto, de esta manera nosotros evaluamos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Recuérdenme en cuál: Antiguo Testamento en hebreo y un 0.002% en hebreo, que son un capítulo y cacho de Esther, y por ahí algunas palabrillas extras en el Antiguo Testamento, en su mayoría en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en, ¿cuál es el apellido de ese griego? Koiné, griego del vulgo, griego coloquial, griego sencillo, griego tepiteño, excepto las epístolas de Pablo y los 2 escritos de Lucas. ¿Por qué digo 2? Porque Lucas escribe su evangelio y también escribe Hechos. Anteriormente eran un solo libro con 2 capítulos. Por eso cuando empieza la narrativa en los Hechos dice: oh excelentísimo Teófilo, lo que yo hablé en el primer tratado, y empieza a hablar acerca de las pruebas indubitables del Señor Jesús, y le habla acerca de que vendría el Espíritu Santo y Entonces Hechos tú no lo puedes leer sin antes leer Lucas, los 24 capítulos. Entonces como que este rompecabezas va tomando forma. La interpretación bíblica así es. El arte de poder interpretar la Biblia es poder ver todo el contexto, y al margen de eso pues hacer una interpretación. La revelación fue dada al hombre para ser conocida por todos. Esto requiere una comunicación pública a cada generación. Ok, nos saltamos la página 13. Ahora sí, en la tarea, alguien que me diga que investigó del VIP, inspiración verbal y plenaria. ¿Alguien nos hace el favor? Ok, Gaby, fuerte. Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir en sus propias palabras qué entendió por escritura inspiración verbal y plenaria? Ok, Efra. Plena, bien. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Voy a hacer esta pregunta. Gracias, Efra. Efra comentó algo muy importante porque comenta que Dios respetó el carácter y la personalidad de cada geógrafo. ¿Dios dictó la Biblia? ¿No? ¿Dios hizo que la escribieran mecánicamente? Porque hay varias tipos de, bueno, más bien hay algunas interpretaciones o algunos postulados que hablan de la revelación. Por ejemplo, algunos dicen Dios les dictó, o Dios estuvo diciéndoles o hizo que entraran en trance y ahí escribieran. Entonces no, inspiración verbal plenaria significa Dios supervisó. Ahora, tal vez algunos se vayan para atrás con lo que voy a decir, pero detrás de cada geógrafo hay una vida, hay un estilo de hablar. Así como nosotros tenemos como nuestra peculiaridad a la hora de hablar, algunos tenemos un acento diferente al de otros.
Los que viven en otros lugares pues tienen otro. Si viniera un colombiano y no los habla, pues luego lo identificamos. Un cubano igual, porque aunque hablamos la misma lengua, tenemos diferente acentuación. Entonces Dios respeta todo eso. ¿Y por qué lo comento? Porque es de vital importancia hablar de la parte verbal, ¿correcto? De la parte verbal, o sea que todo. De hecho hay un pasaje en Apocalipsis que dice: si tú le quitas una tilde o le pones una, no, te vas a meter con Dios. O sea, la Biblia, el canon ya fue cerrado. Esto nos da seguridad de que no puede haber nuevas revelaciones, porque cuando las hay, entonces surgen las sectas. 1830 Mary Baker con las ciencias cristianas, 1827 José Smith con el famoso sueño en el cual se le aparece el ángel Moroni y le dice: ve al monte en Utah y van a ver unas planchas de oro, transfiérelas. Y actualmente es el Libro de Mormón, la perla de gran precio y Doctrinas y Convenios. Entonces aparentemente Charles Russell tiene una nueva interpretación en la cual Dios le dice: mi nombre es Jehová, y entonces se crea la secta de los testigos de Jehová por malas interpretaciones. Es que aquí la Biblia dice que te abstengas de cosas sacrificadas a los ídolos y de la sangre. Entonces no hay transfusiones de sangre. Entonces se crea teología de un versículo y hacemos una herejía. Debemos de identificar todo eso. Por eso, repito, es muy importante. En la página 14 ahí estoy hablando acerca de la revelación. ¿Qué significa la revelación? Sí, hermano Edmundo. Paso una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la revelación para, digamos, como para creer algo ahí que no tiene nada que ver? O sea, que se le quiere agregar a la Biblia a una revelación, o cómo se le llama cuando Dios le revela algo. Dios le revela a una persona algo de alguien. Ok. O sea, ¿sí me explico? Sí. Sí, tiene que ver el contexto en el que se esté hablando, ¿no? Tiene que ver. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo tal vez muy sencillo. Si yo estoy en un taller de fotos y le digo a alguien: pásame la cámara, ¿creen que vaya al carro, saque la llanta, la rompa y me traiga la cámara del auto? ¿No? O sea, el contexto habla de un lugar donde se toman fotos. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si estamos ahorita, porque estamos hablando de esto, ya no hay revelación, pero revelación ¿qué? Textual. Esa es otra revelación, ¿no? Porque entonces hablaríamos, no sé, incluso de la revelación del baby shower de la hermanita. Entonces, pues va a ser la revelación. Pero es que el pastor dijo que ya no hay revelación, ¿no? Entonces es otra revelación. Su pregunta es muy buena, hermano, porque a veces caemos en ello, en decir: pues Dios me reveló. ¿Dios revela? Claro que sí. Sí, Dios revela, pero repito, ya no va a revelarte una palabra bíblica. Ya el canon ya está cerrado. Dios nos va a revelar otras cosas, claro, aunque, por ejemplo, esto no está en el manual tampoco, pero podemos ver tres palabras interesantes: inspiración, revelación e iluminación. Lo menciona Horton en su libro de teología sistemática. Entonces es el abanico de la teología. Entonces hay inspiración. Pregunta: ¿actualmente habrá inspiración bíblica? No, ya no hay. Ya, acuérdense lo que es inspiración: exhalar, inhalar, directamente Dios. Ya no hay, ya fue. Hay revelación bíblica en cuestión a la escritura, a que pueden escribir, no, pero en relación, por ejemplo, a la profética, sí. Dios nos puede revelar un acontecimiento, claro que sí. ¿A través de qué? A través de sueños, a través de visiones, a través de su voz audible. Por ejemplo, el pastor que vino a predicar el domingo, él sí ha escuchado a Dios audiblemente. Yo nunca lo he escuchado. Y digo, yo no tampoco, como yo nunca lo he escuchado, entonces no voy a normalizar todo y les voy a decir: como yo nunca lo he escuchado, yo no creo que alguien lo escuche. Porque yo soy pastor y si Dios habla, me tiene que hablar también, y nunca lo ha hecho. ¿Cómo le va a hablar a alguien que ni conoce a Dios? Entonces yo no puedo encuadrar a Dios, porque somos seres diferentes, tenemos una relación diferente, estamos en un proceso diferente y tenemos un llamado diferente. ¿Sí me comunico? Entonces, hermano Edmundo, esa pregunta sí es bueno retomarla y decir: ¿hay revelación de Dios? Sí, pero no es bíblica. Hermano Gus, ¿iba a comentar algo?
Sí, sí, claro. Sí, sí, porque hay excesos. Hay iglesias, gracias hermano, donde cada 8 días es Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y he escuchado testimonios incluso que hay personas que dicen, es que Dios me dijo, llegó la hermana por 2, 3 veces a la iglesia y se viene el superapóstol y dice, Dios me dijo que vas a ser la mujer de mi vida y que te vas a casar conmigo. Entonces, y hay casos así. Entonces la gente está tan acostumbrada, por eso repito, o sea, si no se le da una seriedad desde el púlpito y desde las aulas de discipulado, en serio, o sea, nosotros tenemos una hambre, ustedes están aquí porque tienen hambre, sed y una necesidad por Dios. No están aquí porque no tenían nada que hacer. Están agradecidos con Dios, quieren conocer más a Dios, quieren tener más herramientas para interpretar. Pero fíjense que también, así como la Biblia enmarca específicamente en el libro de Tito, que hay lobos rapaces en las iglesias, falsos maestros, falsos pastores, que llevan a las ovejas al matadero, que le sacan el dinero. O sea, cada 8 días es que dame y pacta con Dios y Él te abrirá caminos. Entonces, hoy voy a declarar una palabra profética. Y Dios dice, da todo lo que tengas, o da las llaves de tu auto, o da las escrituras de tu casa. Una vez yo estuve en una iglesia así, en serio, no me van a creer. Pero yo fui, y era una iglesia seria, yo me congregaba ahí, antes de taller. Y yo un cuate que tenía una gracia, pero les di una gracia para pedir ofrenda, pero se pasó de listo. En serio, yo estaba viendo y en ese momento así se juntaron 170,000 pesos, así, en un ratito. Predicó y se alegorizó brutalmente Génesis capítulo 3, donde habla de la caída. Y ahí veías a los líderes, una iglesia de más de 1,000 miembros. O sea, venían y los que no tenían decían, no, y si no tienes no importa, puedes hacer una promesa. Entonces entró con una caja y dijo, escribe en una hoja, yo voy a donar las escrituras de mi casa, yo voy a traer el domingo las llaves de mi auto y los papeles. Y yo dije, no creo, no me van a creer, hermanos. Pero la gente se formaba, o sea, la gente se formaba y aventaba. Y obviamente yo apenas no tenía mucho en el cristianismo y sí se me así como que, ¿qué onda? Y de repente yo también, yo dije, pues yo no tengo nada. No, o sea, meto mis manos a la bolsa y en aquel tiempo el metro te cobraba 3 pesos y era lo que yo tenía. Pero dije, pues, ¿y cómo me voy a regresar? Digo, tal vez dudé en fe o no tuve mucha fe, pero no di mis 3 pesos porque no me querías hacer lo que muchas veces hice, volarme el torniquete. Porque muchas veces la verdad es que sí lo hice. Después le pedí perdón a Dios y le decía, pues tú sabes que voy a la iglesia, dame chance. Entonces termino con la idea. Sí se ha hecho muy, muy mal uso en exceso del Dios me dijo. De hecho, John Bieber, que es un escritor muy, muy central, escribe un libro que se llama Así dice el Señor, ¿no? Y en uno de sus capítulos dice, hay mucho exceso, porque la gente manipula. Entonces tú ya vas a la iglesia, pero para escuchar a ver qué dice el profeta. Ya no vas a escuchar a ver qué dice Dios. Ya vas a escuchar a ver qué dice el pastor. Ya no vas a escuchar porque el pastor contando chistes y hablando de sus testirrollos y ahí así. Entonces debemos de regresar al texto. Sí, hermano. Yo creo que igual esa parte va de la mano del discernimiento, ¿no? A medida de que nosotros estemos cerca de Dios, es lógico que vamos a saber discernir si Sí, esa persona está hablando de parte de Dios, incluso el pastor. claro. O sea, uno va a saber como diciendo, no. Me acuerdo que hace tiempo fue noticia que en una iglesia, creo que fue en Chimalhuacán, a una mujer le dijeron que le sacara los ojos a su hijo o algo que ver, sacó. O sea, yo no la vi, pero no Ok, es raro. sí, Yo creo que el discernimiento tiene mucho que ver. definitivamente. Y eso es lo que esté uno pegado con Dios. Sí, Que diga, he leído la Biblia y la verdad Dios nunca actuó de esa forma y yo no te creo, aunque seas el pastor. sí, exacto. Y yo, bueno, voy a comentar esto. Y no por decir, pues estoy pastoreando una super iglesia, ¿no? Pero, o sea, sinceramente yo se los digo, yo sé que si viene, en primera no invitamos a cualquier persona a que predique, pero si viniera de repente algún loco, ustedes de volada lo identifican, o sea, yo lo sé.
porque en algún momento alguien oiga, el pastor que vino dijo esto, ¿no? Y de volada lo identifican. O sea, nuestra iglesia sí exige mucho a los predicadores. ¿Por qué? Porque tenemos una sana doctrina, porque nos importa darle la seriedad al texto, que la Biblia hable a nuestra vida, pero de manera exegética, no eisegética. O sea, absorber el texto bíblico. Entonces lo que dice el hermano es muy interesante. Aquí tiene que ver el discernimiento, ¿no? Porque si a muchos se los bailó con las escrituras de su casa, a mí no me bailó con 3 pesos. Entonces yo estoy diciendo, no, pues esto como que no, Dios no actúa así. O sea, Jesús nunca hubiese hecho esto. Entonces cuando Dios quiere bendecir, lo hace de manera voluntaria, porque ustedes saben, aquí no les exigimos ni cuota ni hermano, y si no diezma, nunca le decimos, pues no puede entrar o no puede participar en tal actividad, porque eso no nos compete. Es parte, el hablar de diezmos es parte de ser fieles, de honrar a Dios, y es una bendición nuestra, porque es una bendición sobre nuestros bienes. Pero no voy a poner como parámetro el decir, como no diezma, no lo voy a atender, no lo voy a visitar, no voy a invertir tiempo, porque eso le compete a Dios. Los pastores no viven de la gente. Los pastores viven de la gracia de Dios y del sustento que Dios da, sí, a través de la fidelidad de los congregantes. Pero yo no me puedo valer de ahí. Entonces es importante también, ¿por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, normalmente viene a reafirmar algo que tú ya sabes. Así es la profecía. O sea, Dios te confirma algo que Dios ya está trabajando contigo. No te da una revelación nueva de que, pues Dios dice que te cases conmigo, ¿no? Entonces, de esa digo, por si de repente llega un apóstol joven y guapo y apuesto, tipo características de David, ¿no? O de Saúl, alto, fornido, de buen parecer. O Daniel, dice que la Biblia que estaba bien guapo, ¿no? Conocedor de Dios. O sea, si vienen y le dice a las hermanas, Dios me dice que tú serás mi esposa, para que lo pongan a prueba. La Biblia también dice que toda profecía debe ser juzgada. Entonces, en la 16 anotamos las 5 revelaciones y vamos a terminar el día de hoy con ese cuestionario. Ok, vamos a terminar con ese cuestionario el siguiente viernes, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Claro. Conforme a la tarea que nos dejó, Sí. se dice que hay 2 libros en la Biblia, Ok. en este caso son Esther y Ruth, me parece, Ok. que por el hecho de no mencionar a Dios como tal en Ajá. todo el libro, ¿cómo se identifica esta parte de la inspiración verbal ahí en esos dos? ¿Cómo se puede identificar que sí fueron inspirados? Si de alguna manera este fue como el parámetro para saber que todos los libros que están en la Biblia fueron realmente inspirados por Dios y que incluso por eso no se aceptan dentro de este canon Sí. libros deuterocanónicos que están en la Biblia latinoamericana. Ok, Emma está preguntando que Rudy y Esther no están no aparece la palabra Dios y por qué sí se admitieron. Ahora, bueno, es una explicación un tanto larga, pero la voy a resumir así, en pocas palabras. El canon del Antiguo Testamento se cierra con Nehemías cronológicamente, no con Malaquías, ¿no? En el orden histórico, desde tiempo del Pentateuco, como se van dando las cosas. El libro de Esther no contiene la palabra Dios por su contexto. Acuérdense que los judíos siempre fueron muy machistas, ¿no? Siempre tuvieron esas. Entonces hay varias posturas. Una es que los escribas, porque nosotros no hay papiros, ni ostracas, ni ¿cómo se llamaban estos? Pergaminos originales, no los hay. O sea, porque ¿qué hacían los escribas? Los escritores, los hagiógrafos escribieron, pero esos no están los originales. ¿Por qué? Porque llegaban las naciones y lo primero que destruían eran los archivos, la cultura, las estatuas, que fue lo que hacen en Jerusalén en el año 70. Tito y Vespasiano, los emperadores fueron mandados por emperador romano. Lo primero que destruyeron, ¿qué fue? El templo. En el templo estaba el archivo de la nación. En el templo estaba la genealogía de todo el pueblo, de los más de 4 millones de palestinos en el primer siglo. Entonces, los copistas, los letristas, los escribas, muchas veces tomaban un poco menos cuando el escrito ponía en alto a una mujer.
De hecho, en el tiempo de los jueces viene Débora, y Débora, sabiendo la cuestión cultural de machismo, dice: yo no me presento como la que le ganó a los madianitas, sino que venga Bará y que él sea como juez el que lo pongan. Entonces en Esther no aparece el nombre de Dios por la cultura, pero está empapado, está atestado de la verdad de Dios en medio de toda la escritura. En medio de Ruth, de hecho Ruth sí menciona a Dios, el único que no la menciona es Esther. Dios sí menciona a Ruth en el capítulo 3 cuando cuando Ruth quiere seguir a Noemí y le dice: yo iré donde quiera que tú vayas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces sí lo menciona como tal a Dios, pero Esther sí, no, ninguna mención de Dios. Por eso es que esta tarea la voy a dejar también para la siguiente clase. Me van a investigar qué fue lo que ocurrió en el Mar Muerto con los rollos, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, 1947. Si pueden, vean el documental que hay 3 documentales en YouTube, cortos, se van a sorprender lo que van a ver. Si tienen una Biblia Thompson, al final de esa Biblia vienen algunos anales y una referencia a lo que ocurrió, vienen 2 páginas, léanlas. 1947, los rollos del Mar Muerto. Entonces ustedes van a estudiar qué pasó y nos va a hablar un poco de lo que nos está comentando Emma, porque al final sí son anexados el libro de Ruth y el libro de Esther, pero no querían aceptarlos. ¿Ustedes por qué creen? Porque tenían el nombre de una, nada más por eso, por la cultura. ¿Ok? Solo por eso. Ustedes ven las genealogías y no aparecen mujeres, ¿no? No aparecen. La genealogía de Jesús, pues esta es la historia de que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a José, José ¿Y las mujeres? Casi, porque sí aparece el nombre de 3 mujeres. Y coincidentemente 2 de ellas son prostitutas y una es extranjera, y son las tatarabuelas de Jesús. Entonces, para un judío eso era sacrilegio. ¿Cómo una moabita es la abuela de Isaí, padre de David, tatarabuelo de las generaciones? ¿Cómo no? Mancha nuestra reputación. Rahab, una prostituta. Entonces por eso no querían meter estos libros en el canon. Se llama el Tanaj, el Antiguo Testamento, que tienen otra división hablando desde el punto de vista hebreo. Ellos lo dividen por Pentateuco, por profetas y por un geógrafo es quien escribe. Sí, son 4 divisiones, son 4 tomos grandes en el ámbito hebreo. Nosotros lo dividimos como Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas menores 4, profetas mayores, profetas menores 12, profetas mayores 4 y anexamos Lamentaciones. Es nuestra división, pero los judíos la dividen en 4. Entonces en nuestro cuestionario vamos a encontrar qué debemos hacer para comenzar nuestro estudio e interpretación de la Biblia. Número 1, orar, ¿no? Y ustedes anexen lo que ustedes quieran, de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando empezamos a interpretar la Biblia? Orar, ¿ok? Leer el texto unas 5 veces. Lo leo una vez, lo leo otra, lo leo otra, ya empiezo. ¿Quién era Hermes? Un dios griego pagano, mundano, hijo del diablo, pónganle todo lo que ustedes quieran. Pero era el dios de la elocuencia, ¿no? Era el heraldo, el comunicador, el mensajero, el dios del Olimpo griego, que era encargado de llevar los mensajes. Dando esta clase en la universidad que estoy dando el curso, una hermana comentaba que es súper fan de la mitología griega, dijo: jamás hubiese pensado que el término hermenéutica hubiese provenido de Hermes. Me dice ella, porque yo conozco a Hermes, o sea, ha investigado de Hermes.
Pero pues lo comentaba Osvaldo hace 8 días, nomás es un dato para saber de dónde viene. Ok, como más de 100 palabras al castellano que usamos que provienen de una raíz de adoración al Dios Alá, ojalá, híjole, ¿no? Tenemos más que usamos todos los días, entonces no por eso vamos a decir, ya no vamos a usar la palabra ojalá, porque es adorar a Alá. Cuando los moros llegaron a España, en ese tiempo de la colonización en Occidente, que Cristóbal Colón llega a El Salvador y nos colonizan, y Simón Bolívar llega al sur. Los españoles, estaban siendo conquistados por los moros. ¿Quiénes son los moros? Los árabes. De ahí viene la frase, no hay moros en la costa. ¿La han escuchado? Ellos nos la trajeron. Entonces los españoles decían no hay, porque llegaban por la costa sur de España. Entonces decían, porque llegaban y era que llegaban los moros y mataban a cuanto español había. Entonces decían, no hay moros en la costa, podemos hacer nuestras actividades. Y cuando llegan nos inculcan esa frase, no hay moros en la costa, que significa no hay pájaros en el alambre, mexicanamente hablando, ¿no? Entonces, por eso nosotros decíamos, o sea, son datos así como solo por mencionar, y muchas de las cosas tienen ese contexto. ¿Quién era Hermes? ¿O qué es la hermenéutica? Ahí contesten con sus propias palabras. El arte, la ciencia de interpretar la Biblia. ¿Quién es un agiógrafo? Un escritor bíblico, un escritor santo, un escritor de la Biblia. Lista los 4 pasos del círculo hermenéutico. Ya sin ver ya se lo saben. No, si ustedes son CT, TH, ALG, UR. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 principios del círculo? Interpretación y aplicación. Es decir, la interpreto. Chequen esta imagen. La interpreto, la aplico, la contextualizo. Esa contextualización sería ¿de qué me sirve en este año 2021? La contextualizo a mi tiempo y la aplico. La aplico. Entonces serían 3 principios. ¿Y el propósito de la exégesis cuál es? Y darlo a la gente. La esencia bíblica. La esencia. Se mencionan 2 palabras, no, de hecho 3 palabras en el idioma original. La palabra dabar, que es la palabra literalmente palabra dabar. El rema y la palabra logos. Son 3 palabras que tienen que ver con lo que estamos viendo aquí. Las voy a poner. Estas palabras es como la parte de la esencia de la inspiración verbal plenaria, pero ya en la aplicación del mensaje. De aquí se puede sacar prédicas bien padres. La dabar, rema y logos. Estas 3 es palabra, en acción, obviamente divina, que transforma. Si yo estoy predicando y digo el dabar de Dios, ¿qué significa entonces? El mensaje bíblico traspasando los corazones de la gente, es el dabar. Algunos le llaman el rema, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se le llama el logos. De hecho, Juan 1:1 comienza diciendo, en el principio era el logos. ¿Sí se acuerdan? En el principio era el verbo, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. ¿Ok? Importante porque les digo, Gus, ¿cuál es la aplicación que tienes en tu celular? La que viene en el griego y en el hebreo. Se llama Bible Strong, se llama. A ver, pasa por favor tantito. Van a descargar esta app y, por ejemplo, ahorita me hubiera encantado que cuando yo dije esto ustedes fueran esta aplicación. ¿Está en español también? Bueno, lo único que no está en español, pero no se preocupen. Nada más la copian y pegan al traductor Google y ya no hay problema.
My Bible, y viene con números strong, ¿sí? Ah, ok. Ah, sí, pero ese nada más es para pastores. Bueno, los que tengan iOS, sí, esa es de paga. De hecho, esa yo la compré y no está tan barata, por eso no se las comento. Si alguien quiere invertir $500, pues con gusto le digo cómo también. Yo tenía entendido que logos es Ajá. la palabra escrita Sí, y el rema es como la revelación de esa palabra. ajá, Cuando hace clic con, exacto. Ajá. Pero aún así, cada palabra, por ejemplo, la palabra amor, la vemos de diferente manera en Pablo, de diferente manera en Jesús. Incluso la propia palabra amor, que es la palabra ágape, tiene otras tres declinaciones. La palabra estorge, amor filos, amor eros, amor ágape. Entonces, lo que usted comenta, por ejemplo, si analizamos, a ver, chécale porfa ahí, ¿no? En Juan 1:1, tú que tienes la app, vamos a ver, ajá, porque ahí dice que Jesús es el logos y Jesús es la palabra en acción. Entonces, dependiendo, tal vez en otras partes de la Biblia sí significa la palabra escrita, ¿no? Pero cada versículo tiene, dependiendo también su declinación, porque hay palabras que son, por ejemplo, tienen una configuración genitiva, dativa, cuestiones que requieren un poquito más de herramientas. ¿Cómo está, Gus? ¿Logos? No estamos mintiendo, ¿va? Entonces dice en el principio era, a ver, confirma Efra, ¿sí dice logos? Ajá. ¿Como logos? Ok. Ajá. Ajá. Ah, también tú la tienes, ¿verdad, Eric? Entonces háganme un favor, en el grupo de la iglesia le toman captura para que los demás la bajen, ¿ok? Y cuando tengamos esto yo les voy a decir, pues vamos a ir, no sé, a Filipenses capítulo 3, cuando la Biblia dice que Pablo todo lo toma por basura. ¿Cómo aparece en griego la palabra basura? Se van a sorprender, porque la van a ver y cuando lo traduzcan van a ver que significa excremento. Entonces cuando usted digan, cuando Pablo dijo, enfrentando a los falsos maestros, dijo, yo soy de la tribu de Benjamín, para empezar, o que se estaban jactando de que eran superapóstoles. De hecho, en otra epístola les dice, no, aquellos superapóstoles, sarcásticamente, dice, yo soy de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, soy fariseo, y en cuanto a celo, soy un asesino despiadado de todo aquel que se levanta en contra del fariseísmo. O sea, ¿quieres más? Pero termina de una manera brutal porque dice, pero todo esto, todos mis títulos de maestría, mi diploma de titulación de Harvard, mis diplomados que tomé en Cambridge, las otras maestrías que tomé en Oxford, ¿saben qué? Todo esto lo tomo como excremento con tal de ser seguidor de Jesús. O sea, y tú dices, este cuate estaba bien loco. Esta herramienta nos va a ayudar para eso. Entonces obviamente toma una escena. Por eso decíamos, Dios respetó su personalidad, porque Pablo, la verdad es que Pablo sí hablaba bien violento. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una declaración que en la cultura mexicana sería muy fuerte, no la voy a mencionar porque sí se escucha muy fuerte, pero en el contexto de Samuel, primer libro de Samuel, se comenta, voy a decirlo así nada más y hasta ahí va a quedar, una mentada de madre. El hijo de la, y sí, o sea, no como tal una grosería tal vez, porque fue en su cultura, pero dice el hijo de la prostituta, pero usa una palabra aún más fuerte. Entonces tú lo ves y dices, sí estaba fuerte lo que pasó con Saúl y con Samuel. Okay. Ahora no significa eso que, sacrilegio, la Biblia dice eso, la Biblia menciona la palabra nalgas. Ahí dice, un profeta para que lo escucharan tuvo que enseñarle a los glúteos. En serio. Entonces todo eso digo, pero hay que en la cultura mexicana sí, el pastor dijo nalgas. Y sí, la Biblia lo dice. Entonces, hermanos, yo por diplomacia yo no lo hago, menos predicando, aunque está en la Biblia, pero ahora por mi cultura. Pero son matices que sí tiene la Biblia. Jeremy, ¿ibas a comentar algo? ¿Qué tan bueno es usar comentarios? Es muy bueno siempre y cuando
sea de trasfondo histórico. Entonces, ya más adelante les vamos a pasar algunos comentarios en PDF para que ustedes los tengan en su computadora, en su teléfono. Sí, hermano. Claro. Sí. 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 Ajá. Exacto. Así es. Hablamos de la cultura. Les comentaba que cuando estuvimos en Guatemala íbamos con los pastores y la hermana del pastor dijo, estas inces endeja, ¿no? Y para nosotros sí está muy fuerte, para ellos no, en esa zona de Guatemala no, así lo dijo, íbamos con Rubén, iba mi esposa, o no, no es cierto, donde estaba con Rubén y creo que contigo, Eric, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo dijo? En Cuba también, ¿no? De hecho en Cuba, la Coca-Cola en Cuba, bueno, la Coca-Cola señal se llama Tu Cola. Ajá, entonces tú vas y pues es que, deme una Tu Cola, ¿no? Pero hey, para ellos es normal. Y nosotros vamos de otra cultura y obviamente hay un choque, ¿no? Por ejemplo, para nosotros la carne, la arrachera, ¿no? Aquí en México, pues voy a comer arrachera. Pero si la comentas en Perú, una arrachera es una mujer prostituta, pero de una manera muy vulgar, ¿no? De una manera muy, muy vulgar. Entonces debes de abstenerte de ciertas palabras, conocer el lugar a donde vas. Sí, hermano. Sí, ajá. Ujú. Sí, 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 a eso se le llama la polisemia, una palabra con distintos significados. Lo que yo comentaba, una planta, hay planta de luz, hay una planta en el ámbito de la botánica, hay una planta de los zapatos, hay una planta en un edificio, la planta baja, hay la planta de luz, planta de soldar, me dejaste plantado, ¿no? Plantar a alguien. Entonces todo eso en la Biblia también lo hay. Y a veces nosotros, por eso repito, hay una parte en la Biblia, yo escuché esta enseñanza, estaba predicando el exponente y cómo fue que decía, cuando
Cuando Felipe bautiza al eunuco y dice que lo bautiza y después fue a Azoto, así dice, fue a Azoto. Entonces el predicador comenzó a decir, y después de bautizar a Felipe se empezó a azotar, pero Azoto está con mayúscula, entonces se refiere a un lugar. Y el predicador estaba diciendo que se estaba azotando, o sea, yo me imagino a Felipe golpeándose con el látigo. Entonces, pero vamos a lo mismo, la polisemia, o sea, la palabra mal empleada. Por eso hay que identificar si una palabra está en mayúscula, o es lugar o es una persona. ¿Ok? Eso es un clave. Cuando la palabra Dios está con mayúscula se refiere al único Dios. Cuando la palabra Dios está con minúscula es cualquier otro Dios, pero no el bueno. Entonces son reglas. Aprovecho este comercial para decirle: nunca escriban Biblia con minúscula. Siempre que escriba Biblia con mayúscula, Jesús con mayúscula, Cristo con mayúscula, Dios con mayúscula, Salvador con mayúscula. Los atributos, Salvador, protector, es algo que cuando Efra, por ejemplo, Espíritu Santo, sí, no vayan a ponerlo con minúscula. Cuando Efra comenzaba con la proyección hace ya a unos 4 años tal vez, que él empezó a servir, se convirtió y ya estaba sirviendo. Y yo sí me acerqué y le dije: solamente cuando proyectemos en los cantos Jesús o algún atributo, ponlo con mayúscula. Y así lo ha hecho, ¿no? Ha hecho un muy buen trabajo, pero repito, porque todo eso ya nos estamos adhiriendo a ser exégetas, o sea, ya estamos siendo más serios con esto. Por lo tanto, les vamos a exigir un poquito más. De hecho, el proyecto final es que ustedes van a preparar una predicación y la van a predicar. Ok, ese va a ser un proyecto final. O sea, van a hacer todos los 4 pasos del círculo hermenéutico. Lo van a y aquí nos vamos a transmitir, vamos a estar y vamos a predicarlo. Entonces nos vamos a sumergir en estos 4 pasos: contexto temático, trasfondo histórico, análisis lingüístico y la UR. No se espanten, ya no dejen de venir, hermanos. Ok, y finalmente, ya terminando, lista 3 diferencias entre la hermenéutica. Eso lo hacen en su casa, ya viendo el cuadro. ¿Cuáles son los 3 pasos de la interpretación bíblica? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cómo me afecta? Y ajá, si se dan cuenta es lo mismo de la pregunta 6. Ok, interpreto, contextualizo y aplico. Entonces nos damos cuenta que es sencillo. Sigus. No de esas no. O sea, esas son aparte. La que yo comenté es como una regla general, que en algún momento les voy a dar 8 reglas de interpretación, pero que son aparte de estas. ¿Ok? Por ejemplo, otra regla de interpretación es que cada versículo se interpreta bajo su género literario. No puedes interpretar literalmente, por ejemplo, el Apocalipsis. No puedes decir: pues es que el número de la bestia es 666. Y algunos piensan que literal vamos a ver el número 666 en el sello de la bestia. No es literal, ¿no? Tampoco es literal el: si tu ojo te es motivo de caer, quítatelo, córtatelo, sácatelo. Tampoco, ¿no? La figura retórica es un tipo, es una analogía. Entonces debemos de tener en claro eso, cuándo sí, cuándo no. Pastor, pero ¿cómo es posible si la angelología dice que un muerto no puede venir? ¿Y cómo es que el hombre vio a Abraham, al seno de Abraham? ¿Y qué pasó ahí? Y que cuando Saúl quiso hablar con Samuel, buscó a la mujer de Endor, de espíritu pitonizo, y se comunicó con Samuel. Ahí cómo está. Bueno, hay que interpretarlo. Hay que aplicarle el CT, el TH, el ALG y nos vamos a sorprender. Pero también dice que cuando fue la transfiguración estaba Elías y estaba Moisés. Entonces ya no entendí, pastor, porque la angelología, una de las ramas de la teología sistemática, me dice que, la antropología me dice que uno muerto, dice Hebreos, una vez muerto hasta ahí se acabó, ya no regresan los muertos, tu abuelo ya no puede venir a visitarte.
Ah, si es que fíjese que sí, que vino mi abuelita, se me apareció en la noche y me dijo que cuidara mucho su casa y que regara sus plantas. No, ya no. Entonces, ¿qué fue? Número uno, o cenó mucho pozole. Número dos, estuvo mucho viendo series de alucinación precoz. O número tres, o es tanto su delirio y ya quedó en un cuadro psicológico depresivo en donde está viendo cosas que no ve. O cuatro, o es un demonio. Ay, sí. No se ha resignado, no ha llevado bien su duelo. Entonces por eso pasa, ah, se me subió el muerto. En el muerto no se te sube. Es que me golpeó un espíritu. No puede golpear a un cristiano. No se asusten, no es el muerto. Su mente es tan poderosa que le dijo a sus extremidades: no se muevan porque te estás en pánico. Entonces todo eso lo vemos. De hecho, nos vamos a tardar, yo creo que unos 3 viernes a ver el último capítulo de la UR, porque vamos a ver de volada las 10 ramas de la teología sistemática. Así van a surgir preguntas así. Ay, ¿qué pasa con los incubos y subcubos? ¿Un espíritu puede embarazar a una mujer? ¿No? Porque se habla y se predica a veces. Entonces eso, por eso decía, otra de las reglas es interpretar el texto bajo su género literario. ¿Qué es narrativa? ¿Qué es poesía? ¿Qué es apocalíptica? ¿Qué es carta paulina? ¿Qué es carta general? ¿Carta universal? ¿Qué es? Entonces bajo ese concepto nosotros vamos a interpretar y vamos a utilizar las herramientas especializadas para ello. ¿Ok? Dice qué significa revelación general y dónde se nos habla. Eso lo contestan. Podemos llegar a un conocimiento, a mí me interesa escuchar esto, hermanos, ¿podemos llegar a un conocimiento pleno de Dios por medio de la revelación general? ¿Podemos conocerlo todo en pocas palabras? No. ¿Por qué? Es infinito. O sea, nuestra mente, algunos dicen que Einstein usó un poquito menos del 10% de su capacidad cerebral. Y es uno de las mentes más brillantes, imagínense. O sea, yo creo que voy a hablar de iba a decir nosotros, pero no, voy a hablar mejor de yo. Yo creo que tal vez estoy usando un 0.007% del total de la capacidad de mi mente. Y aunque usara salud, aunque usara el 100%, apenas empezaría a conocer un poco de Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son las 5 revelaciones? Lo pasan, ya las vimos. Podemos aceptar revelaciones nuevas como si fueran bíblicas. No, ¿por qué? Ya se cerró el canon. Escribe las 2 palabras griegas que se traducen como inspiración, ya lo tienen: teosnestos y feromenoi, exhalar, inhalar. Y el último, me gustaría aquí escuchar 3 participaciones voluntarias de alguien que nos quiera decir o dar respuesta a esto. ¿Qué aspecto de la clase fue lo que aprendiste y te llamó mucho la atención? Vale, voluntariamente 3 participaciones. Vale, mi esposa está evaluando participación y ella lleva la bitácora de tareas también. ¿Ok? Mi esposa. Entonces nada más para que pasemos a hacer eso. Entonces 3 voluntarios. Caleb, fuerte. Ok, eso fue lo que te llamó la atención. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Litsi. Ok, el que vimos en griego. Muy bien. Ok, las preposiciones para, jupo, eik, eis. Ok, muy bien. Que después lo podemos ver un poquito más. Vas Emma y después Mimi. Saber lo que, significa la exégesis y la eisegesis, porque pues muchas veces uno cae en ese error de acomodar pues la Biblia a lo que pues uno quiere, pues como cristiano, a su conveniencia, o queriendo ver ayudarle entre comillas a Dios a ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ver que realmente pues tiene otro sentido y que puedes cometer muchos errores, y sobre todo intentar hacer que esas nuevas interpretaciones a otras personas que puedan fallar, caer o alejarse de Dios. Entonces ya Ok, ese punto sí fue muy interesante para mí. muy bien, gracias Emma. Mimi. Pues todo lo que involucra lo del círculo hermenéutico. Sí. Muy bien. Entonces, ¿te gusta lo complicado? Bueno, está bien.
No te preocupes, lo vamos a hacer sencillo, va a estar sencillo. Mimi, Almita. Muy bien, gracias Almita. Osvaldo y después mi hermana Raquel. Lejos de tener una buena teología, una buena exégesis, una buena interpretación, yo creo que lo primordial es nuestra relación con Dios a base de una oración y nada de decir, bueno, es que Dios me dijo, o así dijo Dios, ¿no? Si no hay capítulo ni versículo de por medio, pues yo creo que entonces, al final de cuentas, nuestra palabra o lo que estamos hablando es vanidad, ¿no? Es falacia, como a veces lo menciona luego el pastor, ¿no? Entonces, primordialmente es yo creo que una relación, una comunión con Dios antes de cualquier interpretación y de caer nosotros también en maldición, ¿no? Ok, muy bien, gracias, hermana. Yo siento que nosotros, bueno, tenemos ya bastante tiempo de conocer de la palabra y si hubiera aprendido esto desde un principio, nos hubiéramos evitado tal vez muchos errores y toques que hemos vivido a lo largo de este tiempo. Ok, Entonces, lamento no haber aprendido antes muchas cosas, pero pues igual hay un tiempo. sí, hermana. Gracias. Hermana Dulce. Ok. Muy bien, gracias, hermana. Jeremy y después mi hermana Nancy. Muy bien, buen punto. Gracias, Jeremy. Hermana Nancy. Claro. Así es. Sí, es un punto bien elemental. Le estoy dando clase a más de 40 pastores y es lo que les he comentado. Algunos de ellos, por su acento, quiero pensar que vienen de zonas alejadas de la ciudad. De hecho, me han mandado algún mensaje personal pidiéndome ayuda con un léxico, algo, y tienen muchas faltas ortográficas. Y más allá yo de poder enfatizar eso, o sea, son personas que están dejando el pulmón en el servicio, ¿no? Me he tenido que basar en ello y decirle, hermanos, algunos sí me han dicho, es que sí se ve difícil, pero me gusta, me llama la atención. Uno sí me llamó y me dijo, la verdad es que yo siempre uso ese texto de donde están dos o tres allí, ahí está él, y me dijo, pastor, la verdad muchas gracias por lo que usted nos está enseñando. O sea, lo hacen con una sencillez. Y lo que dice mi hermana Nancy es evidente, o sea, tú tienes que mostrar el texto y si alguien se equivoca, tú también te vas a equivocar. Incluso al interpretar, claro, hay de equivocaciones, ¿no? Me voy a equivocar, tal vez digo algo en la Biblia, lo saco tal vez de contexto con la mejor intención, o digo, hermanos, si alguien vino por primera vez, la Biblia dice que Dios toca tu puerta y si abres, Él entra y cena. No tiene nada que ver con hablarle a uno que se va a convertir. Cuando lo haga, perdónenme, hermanos, ¿no? Sí, de este lado. Sí. Sí. Ujú. Claro. Muy bien. Gracias, Vianey. ¿Alguien más? Clau.
¿Ok? ¿Ok? Sin ser emocionalistas, ¿no? Porque las emociones sí van, son parte de, pero sin caer en un extremo, ¿no? De lo que me diga, lo que sienta, ¿no? Entonces, sí, gracias, Clau. Mi hermana Susi. Bueno, hace varios años usted dio este curso en Rosales, Sí, y la verdad, reafirmo mucho los conocimientos y sigo aprendiendo y la verdad, es un área y una materia muy interesante y que nos demanda mucho, sí, nos demanda bastante y pues, a seguirlo reforzando. claro, claro. Entonces, como pastores, como líderes, nos compete en darle las herramientas. Yo les he dicho, en si algún momento mi esposa y yo no estamos, pues somos, sí, pues sí somos como que hacemos un trabajo aquí, hermanos, pero el changarro es de Dios. El trabajo es de Dios. Claro que hay un apego, pero hermanos, aquí quien reluce, quien tiene que brillar es Él. Y nosotros cumplimos con darles las herramientas. Cada que venga también alguien, un predicador, nosotros sabemos, ¿no? Estamos centrados, actuamos en humildad y sabemos que lo hacemos para servir al Señor. Y qué importante es, porque yo estoy seguro de que aquí van a salir muchos predicadores, ¿no? Y decía la hermana Raquel lo mismo que me dijeron unos pastores. Me dijeron, pastores, que yo nunca había visto esto. Nunca me lo enseñaron y yo he predicado por 20, 30 años sin saber esto, y qué bueno que Dios me está dando la oportunidad de saberlo. Siéntase bendecido de que usted está tomando el curso, que sea una motivación decir voy a apartar los viernes, voy a hacer mi tarea, voy a investigar. La hermana decía, bueno, este curso sí lo dimos hace como 5 años, ¿no? Pero lo actualizamos, lo llenamos, lo hicimos amplio, lo hicimos un manual. O sea, se trabajó, hay todo un trabajo de muchas horas para que podamos tenerlo muy sencillo. Porque si usted lee un libro de hermenéutica, a veces hasta se marea y dice, ay, la lexicología y la parte de la semántica y todo. No, realmente no es difícil. O sea, lo van a poder hacer bien. Y creo que los que han predicado ya en la iglesia lo han hecho muy bien. Me he acercado y les he hablado del círculo hermenéutico así de manera general y lo han hecho bien. Así que pues les motivo a que sigamos, a que no cesemos y a que sigamos viviendo nuestro cristianismo a tope, con radicalidad, con pasión. Si va a haber emociones, que sean la emoción de decir voy a predicar, voy a acercarme al texto, voy a dejar el teléfono. Cuando yo predico yo me desconecto, ¿no? Cuando estoy preparando me centro. Y mi esposa, los que han ido, algunos han ido a mi casa, después de que preparo un mensaje y mi mesa está atiborrada de libros por todos lados. O sea, yo vacío mi mesa y la atasco de libros y digo, de a ver, este libro, me acuerdo que tengo esto otro, ¿qué? Porque al final de cuentas estoy cocinando algo que va a comer no cualquier persona, sino el pueblo de Dios, lo que Dios más ama. Y una predicación puede ser trascendente incluso para que alguien que se iba a suicidar conozca del Señor y se convierta en una herramienta de Dios. Así de trascendente. Así que nuestro trabajo es arduo, pero es hermoso. Así que vamos a darle gracias a Dios.